¿sí? Bueno, Entonces recuerden que esta clase está siendo grabada en vivo. También recuerden que al finalizar o dentro de la ponencia pueden hacer sus preguntas, consultas que puedan tener acerca sobre el tema. El licenciado está puesto a poder resolver todas sus dudas. Bien, entonces lo dejo sin más preámbulo, licenciado, lo dejo con los participantes. Buenas noches, muchas gracias. bueno, ok, muchas gracias. Buenas noches con todos los presentes. Agradecer a Escuela de Salud Almenara en este día de capacitación. El día de hoy, quien les habla es el licenciado Jonathan Pacheco Contreras, licenciado en enfermería, licenciado especialista en el área de inmunización, cadena de frío, especialista en emergencias y desastres y coordinador del área de inmunización de la Clínica PUTS. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la farmacovigilancia en la enfermería. Dentro de esto vamos a tratar puntos lo que sí o sí abarca netamente a salud. Nosotros como profesionales de enfermería administramos muchos medicamentos al paciente según la indicación médica, ¿no? Tenemos nosotros siempre un Cardex. Nosotros todo medicamento que vamos a administrar al paciente debemos de hacerlo en base a las indicaciones que deben estar registradas, escritas en la historia clínica. De ahí es de donde nosotros vamos a tener que transcribir a una hoja de resumen que viene a ser el cártex, ¿no? El cártex ahí va a estar resumido, es una hoja de terapia, va a estar resumido todo lo que vamos a hacer con el paciente, ¿sí? Y es muy importante aplicar lo que es la farmacovigilancia. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que saber las reacciones que van a producir el medicamento. Tenemos que saber el efecto deseado, el efecto tóxico que se produce, la reacción alérgica, cómo este medicamento va a ser liberado, absorbido, reconocido por el organismo, metabolizado y la parte final que es la eliminación, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver, o sea, más conocido como el proceso LATE, ¿no? Sabemos bien, acá les he puesto una pequeña historia de la farmacología. La farmacología se ha aplicado de diferentes maneras, ¿no? En todas nuestras culturas, todas las culturas a nivel mundial, se han aplicado farmacología. Pero ¿con qué fines han ido aplicado esta farmacología? Con fines de aliviar el dolor. Por ejemplo, no habían los medicamentos específicos, pero sí utilizaban lo que es las plantas medicinales o llamada la medicina alternativa, que esa medicina alternativa era la que reemplazaba a la farmacología, la que hoy en día reemplazan los medicamentos. Todos los medicamentos son elaborados por ellos, por esas mismas plantas usadas, pero la única diferencia es que ya son modificados, ¿no? ¿Qué nos dice? La historia de la farmacología comenzó probablemente cuando un individuo empleó por primera vez una planta para aliviar los síntomas de una enfermedad. Una de las primeras formas de atención sanitaria fue a base de plantas que se practicó en todas las culturas. En los años 3000 a.C., los babilonios registraron en tablillas de arcillas las primeras recetas que se conservaban. Pero ahí estaba registrado qué cosas, los medicamentos, pero no eran medicamentos, sino las plantas medicinales a utilizar. Había registros, incluso se ponían las mismas hojas y ellos describían que para tal cosa servía esto, esta hoja, esta planta, ¿no? E incluso en Egipto, por ejemplo, ellos obtenían toda esa información, lo registraban en los papiros, que esos papiros eran unos documentos que hoy en la actualidad se siguen conservando, esos papiros.
La historia de la farmacología es bien amplia a nivel mundial, porque en sí todo llega a un punto y todos aplicábamos farmacología haciendo el uso de las plantas medicinales, pero ya ahora han sido modificadas esas mismas plantas, convertidas ya a medicamentos, con fines terapéuticos, con fines preventivos. Ya hemos empezado a sacar lo que son los analgésicos, antihistamínicos, antiparasitarios, broncodilatadores, una serie de medicamentos. Pero la farmacovigilancia en Perú, ¿cómo estamos llevando la farmacovigilancia en Perú? Acá nos dice bien claro que el sistema peruano de farmacovigilancia fue empleado en el año 1999 ¿por quién? Por la DGB. ¿Con qué fin? Con el fin de vigilar y evaluar la seguridad de los productos farmacéuticos. Los farmacéuticos, los productos farmacéuticos son los medicamentos, dispositivos médicos que se van a utilizar en el paciente. ¿Con qué fin? Con el fin preventivo, terapéutico, ¿no? Las cuales todos estos van a permitir prevenir las complicaciones, reducir las complicaciones, curar al paciente, rehabilitar al paciente. Tiene una serie de beneficios y todos los medicamentos elaborados tienen que pasar por una inspección. Tienen que dar unos datos estadísticos, unas respuestas de efectividad en las personas, que tienen que ser aprobados por la DGM. Ellos van a evaluar si esos medicamentos son buenos, son adecuados, ¿no? Van a supervisar sus fichas técnicas. ¿Y qué es la farmacovigilancia? Acá sí, hablamos ahora sí del concepto de farmacovigilancia. Nos dice que la farmacovigilancia, ciencia y práctica de la revisión continua de la inocuidad de los medicamentos a medida que se prueban en ensayos clínicos y se comercializan para su uso. Como parte de la farmacovigilancia, se recolectan, analizan datos sobre los problemas causados por un tratamiento con un medicamento. El medicamento que es elaborado tiene que ser o tiene que pasar por una prueba. ¿Y cómo se llama esa prueba? Se llaman los ensayos clínicos que hacemos. Y esos ensayos clínicos se tienen que practicar o producirse con animales. Y para que así tenga una efectividad, garanticemos así su uso. Porque el medicamento que va a ser usado en esa persona tiene que producir un efecto deseado o un efecto no deseado. Porque todos los medicamentos administrados al paciente los administramos con fines preventivos, tratamientos recuperativos, ¿no? Paliativos. Pero todos ellos tienen que producir un efecto. Todos. El efecto que deseamos esperar, el efecto deseado. Pero siempre tenemos que tener en cuenta lo que es el mecanismo de acción. ¿Cómo actúa este medicamento? ¿Cuál es el proceso que tiene que seguir para que empiece pues, o tengamos el efecto que deseamos de ese medicamento? ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Los objetivos de la farmacovigilancia. Los objetivos de la farmacovigilancia, tenemos ahí principales objetivos que son la detección temprana de las reacciones adversas a interacciones desconocidas hasta ese momento. Cuando nosotros administramos un medicamento, siempre tenemos que observar al paciente. Pero ¿por qué tenemos que observar al paciente si ya lo he administrado? Porque acá bien claro nos dice las reacciones que se pueden producir. Hay reacciones adversas. Que estas reacciones son efectos producido por el propio medicamento.
que esa reacción adversa tiene que pasar por el proceso de adaptación. Y ese proceso es el que vamos a ver, el LATME. En el proceso LATME se va a producir esas reacciones durante su liberación, su absorción, su distribución en nuestro organismo, la metabolización, la eliminación. ¿Sí? Tenemos la detección de aumentos de la frecuencia de reacciones adversas conocidas, identificación de los factores de riesgo y de los posibles mecanismos subyacentes de las reacciones adversas. Otro objetivo, la estimación de los aspectos cuantitativos de la relación beneficio y riesgo y la difusión de la información necesaria para mejorar la regulación, prescripción de medicamentos. Todos nosotros, cuando administramos un medicamento, no lo administramos porque queremos. Sea el médico, el profesional capacitado y autorizado para prescribir, para que pueda él prescribir, tiene que hacer una evaluación. Y nosotros administramos ese medicamento, pero una vez administrada, observamos al paciente. No observamos al médico, observamos al paciente, ¿no? Y le explicamos los efectos o las reacciones que él puede presentar para que el paciente no tenga temor a cuando le volvamos a administrar nuevamente. El paciente ya está preparado para las posibles reacciones adversas que pueden presentar. ¿Ah? El RAM en la farmacovigilancia. El RAM viene a ser una reacción adversa del medicamento. Que esta reacción adversa, nos dice, es cualquier respuesta a un medicamento que sea nocivo y no intencionada y que tenga lugar a dosis que se apliquen normalmente en el ser humano para la profilaxis terapéutica, diagnóstico o tratamiento de enfermedades o para la restauración, corrección o modificación de función. Con ese fin, esa es la reacción adversa. Son efectos o las respuestas que el mismo medicamento va a producir, sea este medicamento, por más que sea un medicamento nocivo, o que lo administremos de manera intencionada, producen una reacción adversa, ¿no? Y la farmacovigilancia hospitalaria, en la farmacovigilancia hospitalaria, por ejemplo, cuando se hace la administración en los hospitales, porque en todos los hospitales vamos a administrar medicamentos, y tenemos que vigilar siempre al paciente, desde el momento que nosotros preparamos el medicamento, lo almacenamos, combinamos, administramos el medicamento, tiene que ser siempre aplicando los correctos. El paciente recibe el medicamento por la persona correcta, la dosis indicada, paciente correcto, tiempo correcto, vía correcta, ¿no? Y yo lo dejo ahí al paciente y le choca. ¿Qué voy a hacer? Yo lo dejé, no le observé. Si no le he observado nada, el paciente puede haber hecho un shock, un paro y haber muerto. Es por eso que nosotros debemos de observar, porque todo medicamento van a producir reacciones adversas, van a hacer alergia a los pacientes al medicamento. Y si hace una alergia, va a presentar un shock. Dentro de las cuales tenemos que actuar. Y podemos actuar a tiempo, siempre y cuando observemos. Es por eso que debemos observar en todo momento.
En los hospitales administramos grandes cantidades de medicamentos, volúmenes de medicamentos. Pacientes que reciben durante el día 4, 8 medicamentos entre vía oral, vía endovenosa, vía intramuscular. Tiene nebulizaciones, ¿no? Tenemos que observar en todo momento al paciente. Ante cualquier medicamento que sea administrado y por cualquier vía que lo hayamos administrado, tenemos que observar al paciente. No lo podemos dejar ahí sin observar. Principios de la administración de fármacos. ¿Cuál es el principio de la administración de fármacos? Aquí. Nuestro principio como profesional, ¿sí?, es que nosotros garanticemos una buena administración de fármacos. Pero para poder garantizar una buena administración, tenemos que ver desde el momento que el medicamento lo tengamos en nuestra mano. Tengo que ver la fecha de vencimiento del medicamento, la vía de administración del medicamento, el diluyente. ¿Qué medicamento está indicado en el paciente? Solo así yo voy a poder garantizar una buena administración. Podré administrar al paciente el medicamento adecuado, su dosis indicada, ¿no? Eso es lo que tenemos que garantizar. La administración de los fármacos constituye una parte importante de una atención de enfermería integral que incorpore todos los aspectos del proceso de enfermería. Nosotros aplicamos el proceso de atención de enfermería, que es el PAE. En ese proceso de atención de enfermería, que ya el manual NANDA que tenemos que aplicar en ese proceso ya ha sido actualizado. Hace poquito ha habido una capacitación hasta el día de ayer sobre el manejo del manual NANDA. Ahí incluso nos hablan sobre cómo tiene que ser nuestro cuidado a ese paciente en el proceso de la administración del medicamento. Cómo tenemos que administrar al paciente el medicamento. Para la administración de los fármacos, los enfermeros colaboran estrechamente con los médicos, farmacéuticos y, por supuesto, con su paciente. En todo momento tenemos que colaborar y trabajar prácticamente en equipo. Solo así vamos a poder garantizar una buena administración del medicamento. Y solo así se va a poder lograr el objetivo que queremos esperar, nuestra meta. Nuestro objetivo principal va a ser que podamos administrar el medicamento en base a la enfermedad del paciente. Nuestro objetivo es disminuir el dolor del paciente que por A o B presente un dolor, ¿no? Existen órdenes médicas y tiempos establecidos para la administración rutinaria de la medicación. El registro de los fármacos administrados y la notificación de los efectos secundarios son importantes responsabilidades de enfermería. Nosotros como personal de enfermería, licenciados de enfermería, administramos el medicamento. No lo administra el médico. Nosotros somos los que administramos, ¿no? El médico lo va a prescribir, pero nosotros lo vamos a administrar. Y nosotros tenemos que ahí aplicar los 5 correctos. Tenemos que ahí seleccionar siempre, como profesionales, la vía por donde se le va a administrar. Yo no le puedo poner un medicamento que está indicado por vía endovenosa, no lo voy a poner un medicamento por vía oral, ¿no? El medicamento tiene que ser administrado siempre por la vía indicada, la vía correcta, ¿no? Los fármacos tópicos, que nos dice vía enteral, incluyen fármacos suministrados por vía oral y aquellos administrados a través de sondas nasogástricas y gastrostomías. Es la vía de administración más frecuente
Un momento, por favor. Continuamos, me van a disculpar. Ya, lo que les estaba explicando, la vía enteral, las vías de administración va a depender siempre por la indicación. Por eso yo le decía, si un medicamento está indicado administrar por vía endovenosa, yo ese medicamento no lo puedo administrar por vía oral. Vamos a encontrar medicamentos que tienen el mismo nombre, ¿no? Por ejemplo, el metamizol, lo encontramos en tabletas para administración oral. Lo encontramos en gotas. Lo encontramos en ampollas inyectables, que son intramuscular endovenosa. Pero hay que tener en cuenta siempre la presentación de ese medicamento. ¿Ya? Fármacos tópicos son aquellos que se aplican en la piel o en el revestimiento de mucosas, mucoso de ojos, oídos, nariz, tracto respiratorio, tracto urinario, vejiga, recto. La vía parenteral. Dentro de la vía parenteral tenemos bastantes medicamentos, porque eso ingresa a través de procedimientos invasivos, ¿no? ¿Qué significa? Que lo vamos a lesionar la piel del paciente. Cuando es un medicamento enteral, vamos a utilizar solo la vía oral, a través de las ondas gastrogástricas, a través de las gastrostomías, pero en cambio, una vía parenteral vamos a administrar por vía intravenosa, infusión venosa, intradérmica, subcutánea, intramuscular, ¿sí? Esas son las vías que nosotros debemos tener en cuenta. Y cuando apliquemos los medicamentos en los hospitales, siempre seamos minuciosos en revisar la historia. ¿Por qué? Vamos a cometer errores. Pero esos errores van a poner en peligro, en riesgo, la vida del paciente. Es por ello que nosotros siempre debemos de revisar la historia clínica. Encontramos médicos, vamos a encontrar médicos que no siempre te van a poner ahí la vía de administración. Te lo pueden poner paracetamol de 500 miligramos o paracetamol de 1000 gramos, de 1000 miligramos, 1 gramo. Tenemos paracetamol en ampolla, 1 gramo. ¿Cuál de ellos voy a administrar? Solo me ha puesto paracetamol. No me ha puesto ni la concentración, ni la vía de administración. ¿No? ¿Qué vamos a tener que hacer? Llamar al médico. Llamemos al médico. Ustedes no administren el medicamento hasta que el médico no haya corregido eso. Recuerden que ustedes son los únicos responsables de la administración del medicamento. ¿Cuáles son los conocimientos y responsabilidades del profesional de enfermería en la administración de medicamentos? Nuestra responsabilidad principalmente es la administración. Nosotros cuando administremos tenemos que supervisar su administración del medicamento. ¿Cómo se está empleando este medicamento? ¿Cuál va a ser su principio activo? ¿No? ¿Cómo actúa el mecanismo de acción de este medicamento? ¿Por qué vía se administra? Las indicaciones, las reacciones o posibles reacciones que van a producirse, las contraindicaciones. ¿Qué medicamento se prescribe? Tenemos que tener en cuenta eso. Vamos a encontrar medicamentos genéricos, medicamentos comerciales y clase de medicamento. Dentro de esta prescripción vamos a encontrar lo que son el objetivo, o sea, el efectivo perseguido, ¿cuál es? El objetivo perseguido viene a ser el efecto deseado de ese medicamento. Las contraindicaciones, efectos en el organismo, efectos secundarios. Tenemos que saber también por qué se está indicando la administración de este medicamento.
¿Qué diagnóstico tiene este paciente para poder administrar este medicamento? ¿Quién va a ser el responsable de la dispensación de este medicamento? Personal de farmacia. Pero la administración es nuestra. Antes de la administración de cualquier fármaco, el enfermero debe obtener y procesar la información pertinente sobre los antecedentes del paciente, la exploración física, los procesos patológicos y su necesidad y capacidad de aprendizaje. También deben tenerse en cuenta los factores de crecimiento y desarrollo, que nos dice que son importantes recordar que en la respuesta del paciente a la medicación influyen numerosas variables, por lo que un conocimiento sólido de estas variables pueden potenciar el éxito de la farmacoterapia. Nosotros aplicamos farmacoterapia. Le administramos sí o sí el medicamento con fines terapéuticos al paciente, ¿no? Porque el paciente puede producir reacciones adversas en el paciente y nosotros tenemos que siempre observar a ese paciente. ¿Cuáles son las reacciones? Porque pueden producir no solo una reacción, puede producir 1, 2, 3, 4, 5, muchas reacciones que son efectos tóxicos, ¿no? Con la medicación, la administración de los medicamentos, nosotros, a pesar de que lo administramos de forma terapéutica, logramos en el paciente aliviar una serie de molestias que tiene. Evitamos que el paciente siga sufriendo por esa enfermedad, aliviamos todos los problemas graves que tenga, pero todo eso se va a poder aliviar con una buena administración de medicamentos. Comprobaciones en la administración de fármaco, aplicamos los correctos. Paciente correcto, la regla de los 5 aciertos o 5 correctos, que esto todos los profesionales debemos de conocer. ¿Cuáles son? El paciente correcto, medicamento correcto que vamos a administrar, la dosis correcta, la vía de administración correcta. Si el medicamento está indicado por vía intramuscular, yo no le puedo administrar por vía oral, ¿no? Si al paciente José le han indicado paracetamol por vía oral, por esa vía solo tengo que ponerle. No puedo administrar el medicamento contrario a la indicación. Siempre tengo que administrar medicamento prescripto en la indicación médica. El momento de la administración va a ser la hora correcta administrada, en su hora indicada. Nos han indicado cada 8 horas. Si me han programado a las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 10 de la noche. Ese lapso de tiempo, en esas horas programadas que nosotros programamos en el CARPEX, debemos de cumplirla. Pero sabemos muy bien que por la cantidad de pacientes que tenemos a nuestra responsabilidad, porque un profesional de enfermería en los hospitales durante el turno está cuidando 15, 20, 30 pacientes. En este estado de emergencia sí se ha reducido su trabajo, ya solo se dedican a cuidar 2 o 3 pacientes. Pero cuando no había esta emergencia, pandemia del COVID, no se ha estado estableciendo de esa manera. Se ha estado cuidando bastantes pacientes. Y la licenciada, el profesional, salía de su guardia, de su turno, agotada. Y no salían siempre a la hora exacta. Salían pasando 1 hora, 2 horas, ¿no? Las 3 comparaciones de la administración del fármaco. Primero, en las 3 comparaciones tenemos que ver el RAM del fármaco, que es la reacción adversa al medicamento. Este medicamento tenemos que ver en el sistema de registro la medicación antes de coger. Todos los medicamentos que nosotros administremos, todititos, ¿no?
para poder seleccionar, debemos revisar nuestro cártex, o sea, organizarnos. Para el paciente la cama tal, tiene paracetamol, tiene amicacina, tiene clindamicina, tiene ciprofloxacino, ¿no? Sus medicamentos para él seleccionar. Y saber qué efectos producen este medicamento. Los medicamentos no deben ser administrados todos al mismo tiempo. Tenemos que esperar un lapso de tiempo. Pero en los hospitales, ¿qué hacemos? Combinamos bastantes medicamentos en una sola. Por ejemplo, en Involutrol, los pasamos diclofenaco, dexametasona, lo pasamos metamizol, ceftriaxona, le pasamos ranitidina, mezclamos una serie de medicamentos en Involutrol y lo estamos pasando. Y el paciente empieza a hacer una reacción. Y no sabemos a cuál. No sabemos a cuál. ¿Por qué? Porque yo lo he juntado todo, he hecho un cóctel. Hay medicamentos que sí podemos juntar, pero hay medicamentos que no, pues. Medicamentos que entre ellos se oxidan. Medicamentos que pueden hacer una reacción tóxica en el paciente. Y ese paciente puede morir. Por eso, y ahí cuando administremos, juntemos bastantes medicamentos, el paciente está recibiendo todo, empezó a presentar shock. Un shock, un paro, y no podemos suspender la administración. Lo suspendemos, el paciente ya está ahí descompensado. Tratamos de reanimarlo y falleció. ¿Por qué pasa eso? Por una mala administración. Demorémonos. Administremos los medicamentos por separado. Así voy a saber a cuál de ellos está haciendo efecto, reacción. ¿Ya? Cumplimiento terapéutico y éxito de la farmacoterapia. Nosotros tenemos que cumplir siempre la indicación del médico. El paciente que recibe todos sus medicamentos indicados, prescritos, es un paciente que se ha cumplido su farmacoterapia. Así vamos a poder aliviar todos los problemas que el paciente sienta. Ahí sí estaremos aplicando los 5 correctos en el paciente. Porque el cumplimiento terapéutico, ¿en qué va a constar? Que nosotros hayamos tomado una buena decisión, ¿no? Pero si hemos incumplido, nos hemos olvidado, administramos un mal medicamento, una mala terapéutica. Porque no se ha administrado como debe de ser. Nos ha faltado administrar. Y el paciente no va a aliviar su malestar por falta de la administración de ese medicamento. Tenemos las vías de administración. En las vías de administración tenemos que basarnos siempre a las indicaciones. ¿Por qué vía está indicado? Por vía intramuscular, vía intradérmica, vía endovenosa, vía subcutánea, vía oral, vía oftálmica, vía tópica, ¿no? ¿Por qué vía está indicado ese medicamento? Tenemos que tener en cuenta siempre para la administración de medicamentos lo que es los protocolos y dentro de ese protocolo tenemos que tener nuestra bioseguridad, aplicar siempre lo que es la bioseguridad. Tenemos que comprobar y verificar la indicación médica que esté prescrito el medicamento indicado en la receta, indicado en la historia clínica. Si el paciente es alérgico a algún medicamento, tenemos que informar al paciente en todo momento de qué medicamento se le está administrando, qué cosa es lo que está recibiendo, por qué vía está recibiendo el medicamento el paciente. Para realizar cualquier tipo de procedimiento antes de la administración, nosotros tenemos que lavarnos la mano. En todo momento lavarnos la mano. ¿Ya? Mantener siempre la asepsia al momento de la aplicación. Tenemos que identificar, ubicar más que nada al paciente.
Si es en el caso de un paciente pediátrico, tenemos que informar todo procedimiento que se haga a la mamá, al padre o a algún tutor que esté responsable o que se haga responsable de ese paciente. Tenemos que preguntar al paciente si es alérgico a algún medicamento para tener en cuenta y no poder administrar ese medicamento y tomar una alternativa de medicamento. ¿Sí? La administración enteral son los medicamentos que vamos a administrar por vía oral, por zona nasogástrica, por sonda orogástrica, por vía sublingual, por vía rectal. ¿Qué nos dice la vía enteral? Incluye los fármacos que se administran por vía oral y aquellos administrados mediante sonda nasogástrica o gastrostomía. Esta vía es la más habitual, la más adecuada y generalmente la más barata. También se considera la vía más segura, ya que no se compromete la barrera cutánea. Pero en otro, sí vamos a comprometer la barrera cutánea, la piel. Los preparados orales nos dicen que están disponibles en comprimidos, cápsulas, formas líquidas. Los medicamentos administrados por esta vía aprovechan la extensa superficie de absorción de la mucosa oral gástrica intestinal. Ya vamos a llegar al proceso LATME. En el proceso LATME les voy a hablar del proceso de absorción de ese medicamento. ¿Ah? Administración oral o sublingual. Los medicamentos que la administramos por vía oral, medicamentos que podemos administrar por debajo de la lengua. Un antihipertensivo, por ejemplo, el captopril. Tienen dos presentaciones, vía oral y vía sublingual. En la vía oral el paciente se lo toma con agua, pero también tiene un efecto por vía sublingual. Lo muelo, lo aplico por debajo de la lengua, espero un tiempo de absorción y empieza a hacer el efecto deseado. Porque por la mucosa oral se va a absorber inmediatamente. ¿Ya? La administración tópica, que podemos aplicar medicamentos dermatológicos sobre la piel del paciente, podemos aplicar los inhaladores directamente a la fosa nasal o la vía oral, podemos aplicar las instilaciones o irrigaciones, que podemos esto aplicar a través de la nariz, los ojos, el oído. Irrigaciones que podemos hacer directamente con el recto. El paciente tiene, digamos, un enema de evacuación, un enema de tratamiento. Tal vez el paciente está constipado, está con una constipación, le vamos a administrar lo que es un enema evacuante, ¿no? Le administraremos su evacuol. En el caso de las inhalaciones, tal vez el paciente es asmático, tenemos que administrar sus broncodilatadores, un corticoide. Administración transdérmica. El uso de los parches transdérmicos, que esta administración constituye un medio eficaz para administrar ciertos medicamentos. Algunos ejemplos son la nitroglicerina para la angina de pecho o la escopolamina para el mareo. Hay parches, por ejemplo, en las damas, para una barrera de protección están utilizando los parches. Administración oftálmica. La administración oftálmica son preparados que se van a administrar directamente al ojo del paciente. Pero estos medicamentos son administrados 100% por un oftalmólogo, como también lo puede administrar un médico general. Pero que estos medicamentos van a producir, uno, la irritación inmediata, pero tiene un beneficio, la recuperación del paciente. Va a producir, por ejemplo, en lo que es la vía oftálmica, nos dice que vía se emplea para tratar trastornos locales producidas en el ojo del paciente.
Entre las indicaciones más frecuentes se encuentran la sequedad, las infecciones, el glaucoma, la dilatación. Eso se encuentra en las frecuentes que hacemos, ¿no? La administración nasal, que lo utilizamos en instilación al paciente. Le aplicamos ahí su cloruro de sodio, por ejemplo, para diluir lo que es la secreción nasal del paciente. Tiene ventajas y tiene desventajas. En las ventajas nos dice que esta vía incluye su fácil empleo y la elusión del efecto del primer paso y de las enzimas digestivas, los aerosoles nasales, corticoides. Por ejemplo, a los bebés, ¿qué le aplican ustedes? Le están aplicando el famoso rinobebé, que es cloruro de sodio, que eso va a hacer que se diluya el moquito, ¿no? ¿Beneficia al paciente? Sí, ¿por qué? Va a diluir la secreción, la cual va a mejorar el ingreso de oxígeno a través de la nariz. Pero el exceso también del rinobebé de cloruro de sodio reseca la fosa nasal. Tenemos administraciones vaginal, que son los óvulos que se le va a administrar a esa persona cuando tenga una infección, ¿no? Tal vez tenga un prurito, dolor, tenga que recibir algún tipo de antibiótico vía vaginal. Tenemos los óvulos, las cremas, los geles o las espumas, que cada una de ellos cumplen sus funciones, ¿no? La administración rectal, como les estaba diciendo, los medicamentos que se administran por vía rectal pueden ser con fines terapéuticos. Tenemos el enema evacuante, el edema medicamentoso. El enema evacuante vamos a utilizar principalmente cuando el paciente tenga dificultad en la eliminación de sus heces, de las deposiciones. Las heces están bien compactadas, está bien constipado el paciente en ese momento. Pero si es un medicamento, un enema medicamentoso, se administra con fines terapéuticos. Entonces el paciente puede tener un hemorroides, ¿no? Y eso vamos a tener que administrar. Incompatibilidad farmacológica. La incompatibilidad farmacológica, no, la incompatibilidad farmacológica nos dice es una reacción indeseable que puede ocurrir entre el fármaco y la solución. El envase o con otro fármaco, los dos tipos de incompatibilidad asociados con la administración son físicas y químicas. ¿A qué llamamos incompatibilidad? Va a ser que estos medicamentos no deben de combinarse porque empiezan a eliminar su composición y esa composición se pierde y va a producir una reacción inmediata. Vamos a ver que el paciente se intoxica. Una interacción farmacológica se va a describir como la alteración del paciente por causa del medicamento administrado. Tenemos ahí físicas, químicas, comprobaciones de la administración del fármaco. En esta comprobación aplicamos principalmente lo que son la regla de los 5 correctos. Solo eso es lo que vamos a aplicar en la administración del fármaco del paciente.
Sistema de medida. El sistema de medida va a ser la cantidad, la dosis que vamos a administrar. Para ello tenemos que saber, por ejemplo, el medicamento de metamizol. ¿Cuál es su sistema de medida? El metamizol viene de 1 gramo por 2 ml. ¿Cuál es la unidad de medida? Los 12 ml. Los mililitros. Por ejemplo, el cloruro de sodio, su unidad de medida es 1 litro, pero en medida, 1000 ml o 1000 cc. Todos los medicamentos en forma líquida tienen su unidad de medida. Y los medicamentos que vienen en polvo no tienen una forma de medida. Van a tener su forma de medida cuando son combinados con un diluyente. Ahí sí hay forma de medida. Pero ese diluyente no va a hacer que disminuya el efecto. Solo cumple la función de diluir. Si he diluido, por ejemplo, ceftriaxona, estoy diluyendo con 3 cc de cloruro, no se va a disminuir el efecto. No disminuye en nada. El peso métrico para administración del medicamento tenemos que aplicar más que nada en pacientes pediátricos, neonatos. En ellos hay que tener mucho cuidado en su administración, porque en ellos administramos la medicación en base a su dosis, a su peso. ¿Cuántos kilos pesa el paciente? ¿Ya? Por ejemplo, la amoxicilina, que es un medicamento oral en jarabe. Ese medicamento, por ejemplo, la dosis es de 50 a 100 miligramos por kilogramo de peso por día, que se va a administrar cada 8 horas. Ahí tenemos que sacar la regla de 3 simple y obtenemos el resultado. En ml es su unidad de medida. Pero esa cantidad lo vamos a sacar por su peso. Si nos sale 5 ml y el paciente pesa 10 kilos, ya, pues, esos 5 ml está adecuado para administrar a un paciente de 10 kilos. Según su peso, ¿no? Pero esa dosis puede variar. ¿Ya? Responsabilidades de la enfermera o enfermería en la administración de medicamentos. Todos los medicamentos son controlados por ley. Todos. ¿Quién va a ser responsable en la prescripción? El médico va a ser el responsable en prescribir el medicamento. El recién nacido es responsable para la administración correcta. El responsable no se administra, el recién nacido no se administra. El responsable somos nosotros. ¿Ah? No se olvide. Los medicamentos tienen una acción farmacológica y un efecto farmacológico. Aquí, en la acción farmacológica, nos dice modificación que produce una droga en las diferentes funciones del organismo. Todos los medicamentos son compuestos que contienen mínimas proporciones. Todas las drogas producen un efecto de bloqueo. Y los medicamentos son drogas, pero drogas terapéuticas, que actúan de diferente manera en el organismo. Y el efecto farmacológico va a ser los resultados o el efecto deseado que vamos a esperar en el paciente. ¿Y cómo vamos a poder ver ese efecto? La mejora del paciente, cuando esté empezando a mejorar. Si el paciente tenía una temperatura de 40 grados, le administré metamizol por vía intramuscular lo más rápido y en los 5 o 10 minutos le controlo la temperatura, está empezando a bajar. De 40 bajó a 39, ¿no? Eso es el efecto que estamos viendo, esperando. Es el efecto farmacológico. Tenemos tipos de acción farmacológica. Tenemos la estimulación, la depresión, irritación, reemplazo, antiinfecciosa. En la estimulación, vamos a ver aumento de la función de las células de un órgano o sistema de órgano. Que esto va a ser producido por un medicamento o los medicamentos que contengan cafeína. La depresión, vamos a utilizar, por ejemplo, disminución de la función de las células de un órgano o sistema del organismo. ¿Qué medicamentos van a producir una depresión? Para que disminuyan la función de las células. Los medicamentos anestésicos. Uno de ellos, como también podemos tener el diazepam, va a disminuir su función de la célula. Va a sedar al medicamento, a las células.
y su función disminuye. En la irritación, estimulación violenta de las células, órgano y sistema, que vamos a utilizar el yodo, el nitrato de plata, que irritan a las células cuando hay un daño. Por ejemplo, cuando nosotros nos cortamos y aplicamos yodo, vamos a presentar irritación, nos va a arder. Reemplazo, sustitución de una secreción que falta en el organismo. Por ejemplo, los pacientes que tienen diabetes y que reciben la insulina, en ellos disminuye lo que es la producción de insulina. Su páncreas ya no está produciendo insulina, por lo tanto se le tiene que administrar insulina. Y esta insulina va a reemplazar a lo que el páncreas tenía que elaborar. Antiinfecciosa vienen a ser los antibióticos que se va a administrar con el fin de destruir las células o microorganismos productores de esa infección de la persona. ¿Y cuáles son? Tenemos el ciprofloxacino, un antibiótico. Acá los dejé un enlace para que ustedes puedan ver sobre lo que es el tipo de acción farmacológica. Y los efectos adversos son los efectos que van a producir los medicamentos. Por ejemplo, si yo le administro un medicamento por vía oral al paciente, le administré amoxicilina de 500 miligramos a un paciente de 20 años y se ha producido un efecto colateral. ¿Cuál es el efecto colateral? ¿Qué está produciendo? Una diarrea. Está habiendo irritación, daño de la mucosa gástrica y por eso se está produciendo la diarrea. Los efectos secundarios, no dice, son una consecuencia indirecta de una acción primaria del fármaco, que son antibióticos y sobreinfección. Y la reacción tóxica se va a producir cuando se le administra al paciente anticoagulantes por causa de una hemorragia. La intolerancia del paciente por lo momento va a presentar a la carbamazepina, una ataxia, va a producirse un efecto tóxico en ese paciente que va a ser presentado inmediatamente por la hepatotoxicidad del hígado. La idiosincrasia va a ser por factor genético, reacción alérgica, va a ser una respuesta inmunitaria al anticuerpo o al antígeno que se le está administrando. Va a ser una reacción alérgica, por ejemplo, le administro al paciente lo que es amoxicilina y está empezando a presentar shock, una reacción alérgica. En algunos pacientes le salen manchas, se le irrita la piel, una dermatitis. Es una reacción alérgica. Interacciones adversas farmacológicas va a ser sinérgica y antagonista. Va a ser causada por la administración de 2 o más fármacos al mismo tiempo. Las reacciones alérgicas, que pueden ser estas reacciones leves, moderadas o graves, que se pueden producir reacciones alérgicas que van a ser los shock anafilácticos que van a presentar los pacientes. Errores de medicación. Los errores de medicación que nosotros los podemos cometer por accidente, pero que esto tenemos en el paciente que nos hemos equivocado en la administración de medicamento, en ellos tenemos que monitorear sí o sí, estar pendiente de ese paciente. No lo podemos dejar ahí. Nos hemos equivocado, comunicar inmediatamente al médico. Porque si nosotros no comunicamos y queremos manejarlo, se puede ir de nuestras manos. Vamos a tener que monitorear los signos vitales, priorizar lo que es su presión arterial en ese paciente. El proceso LATME. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda hasta ahí. Pueden hacer sus preguntas a través del chat que con gusto voy a responder.
¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? Parece que hay una pregunta aquí. Gracias. ¿Alguien por ahí? ¿Alguien, alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro entonces? Bueno, ahorita que no hay preguntas, vamos a continuar. El proceso LATME. Todos los medicamentos que se administren al paciente tienen que pasar por este proceso. Todos. Por más que el medicamento sea por vía oral, por vía intradérmica, por vía intramuscular, por vía subcutánea, por vía endovenosa, por vía rectal, o sea administrado en la piel, o por la sonda nasogástrica, o por una gastrostomía, por cualquier vía que nosotros administremos cualquier tipo de medicamento o en cualquiera de sus presentaciones, tiene que pasar por el proceso LATME. ¿Y qué viene a ser LATME? LATME significa la L, liberación, la A, absorción, la D, distribución, la M, metabolismo, la E, excreción o eliminación. Eso es LATME. Vamos a hablar de la liberación. ¿Qué nos dice la liberación? Nos dice que es el primer paso del proceso en el que el medicamento entra en el cuerpo y libera el contenido del principio activo administrado. El fármaco debe separarse del vehículo o excipiente con el que ha sido fabricado y para algunos autores comprende 3 pasos: desintegración, disgregación, disolución. Pero vamos a hablar de lo que es disolución. Pero antes de hablar de disolución, ya les dije, esto es la liberación. La liberación significa que el medicamento que nosotros ingerimos tiene que ser liberado en nuestro organismo. Si ingerimos, digamos, el omeprazol es un protector gástrico, lo administramos vía oral, se va a tener que liberar el medicamento del mismo excipiente con el que ha sido fabricado. Y ese medicamento va a pasar por lo que es la desintegración, que significa empieza a deshacerse. La disgregación. Y luego viene el proceso de disolución. ¿Qué nos dice la disolución? Es una situación típica al ingerir por una tableta, pasa por el esófago al estómago, por razones de que el estómago tiene un ambiente acuoso. Es el primer lugar donde la tableta se disolverá. La velocidad de disolución es un elemento clave en el control de la duración del efecto del fármaco. Para que se pueda diluir, tiene que pasar primero al esófago, de ahí al estómago. De ahí, como nuestro estómago es una zona acuosa, melosa, ahí va a empezar a disolverse. Y eso va a depender mucho de la medicación, como nos dice ahí. ¿Qué tipo de medicación se ha ingerido por vía oral? La velocidad va a depender mucho del medicamento en empezar a hacer su efecto farmacológico o el efecto deseado. El segundo punto es la absorción. ¿Está claro lo que es liberación? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que tengan?
Como les dije, pueden hacer sus preguntas a través del chat, que con gusto voy a responder. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Lo que es en base a liberación, ¿está claro? Sí, todo claro. Ya, gracias. Muchas gracias, Rita, Maite, gracias. Ya, entonces, en vista que está todo claro, vamos a continuar. En base a lo que es absorción, nos dice ahí, la absorción significa atravesar algún tipo de barrera diferente según la vía de administración usada, pero que en último término se puede reducir el paso de barreras celulares o la interacción de molécula con una membrana biológica donde las características bioquímicas, tanto del fármaco como de la membrana, determinan el resultado del proceso. ¿Qué significa? Sabemos que el medicamento se va a liberar. Lo ingerimos por vía oral, se libera, se degrada, se diluye, se dispersa. Este medicamento tiene que ser que atraviese las barreras de la membrana. Nuestra membrana se va a adaptar inmediatamente a ese medicamento, a esa sustancia química, a ese fármaco bioquímico o físico-químico. Se adhiere, empieza la reconexión, la conexión, y empieza ahí que atraviesa esa barrera, la barrera de las membranas, las células, tiene que atravesar. Nosotros sabemos que las células tienen una molécula y esa molécula está cubierta por lo que es capas. Y esas capas son las membranas que recubren al núcleo de la célula. Atraviesan ese núcleo este medicamento. Por ejemplo, hay medicamentos que van a atravesar lo que siempre nos dicen, atraviesan la barrera placentaria, en el caso de las gestantes. Sí, es lo mismo. En este caso, en el bebé, en la gestante, la barrera va a ser la placenta. El núcleo va a ser el bebé. El medicamento tiene que llegar al núcleo para que produzca el efecto deseado. Se absorba. Eso es lo que tiene que pasar. Distribución y fijación de fármacos. La distribución de los fármacos viene a ser, ya estamos en el tercer punto, ¿eh? ¿Está claro lo que es absorción? ¿Alguna pregunta, alguna duda en absorción? En Facebook indican que está todo claro. Ya. Bueno, entonces continuamos. A ver, acá hay una pregunta. A ver, creo que hay una pregunta. A ver. Ah, ya, todo claro. Muchas gracias, Carmen. Listo. En base a lo que es distribución, todavía no llegamos a metabolismo. En base acá a lo que nos dice distribución, la distribución de los fármacos pueden definirse de otras formas como la llegada, disposición de un fármaco en los diferentes tejidos del organismo. Es un proceso importante, toda vez que según su naturaleza, cada tejido puede recibir cantidades diferentes del fármaco, el cual además pasará allí tiempos variables. ¿Qué significa? Nosotros hemos ingerido el medicamento, se liberó el medicamento, se absorbió. Llegamos al proceso de distribución. Un ejemplito. Si a mí me duele, digamos, la cabeza,
tengo una cefalea fuerte, ya no aguanto, es demasiado fuerte, el dolor es intenso, como si ya voy a explotar, me tomo lo que es un reprimán o un metamizol. Lo ingerí, se liberó, se absorbió. Ese medicamento se va a distribuir por todo mi organismo, todo. Pero en esas partes no va a hacer nada, ningún efecto, porque el efecto que tiene que esperar o donde tiene que actuar es en la cabeza, porque ahí se está presentando el malestar. Ahí es donde tengo yo, como medicamento, actuar. Yo soy el medicamento, tengo que irme a la cabecita, pero me voy a distribuir igual en mínimas proporciones en todo el cuerpo. Pero mayormente me voy a distribuir, me voy a ir más a la cabeza. Ahí es donde tengo que actuar más. Eso es lo que es distribución. Ahí se va a fijar el fármaco para que empiece a actuar. ¿Está claro? ¿Está claro lo que es distribución? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Todo claro. Ya. Ahora vamos a pasar a lo que es metabolismo. Distribución, ya les hablé, se ha repetido, perdón. Es lo mismo que lo que les estaba explicando, ¿ya? En resumen. Lo que es metabolización, ahí sí hay que tener mucho en cuenta. Ya les he hablado 3 puntos principales. Hemos llegado a la liberación del medicamento, hemos llegado a la absorción del medicamento, hemos llegado hasta la distribución. Ahora estamos llegando a la metabolización. La metabolización, les voy a poner con el ejemplo. Yo ingerí, recuerden que a mí me dolía la cabeza fuertemente, me tomé el Repimán, se liberó el medicamento, pasó la degradación, diserción en mi estómago, se empezó a absorber, atravesó las células, llegó al núcleo. De ahí, del núcleo, se empezó a distribuir a todo mi cuerpo y se distribuyó una concentración mayor en mi cabeza. Se está siendo metabolizado, que significa que ya está empezando a hacer el efecto. Va a atacar este medicamento para que no se complique más. Eso es lo que hace. Se metaboliza en nuestro organismo haciendo el bloqueo, disminuyendo el dolor, el efecto que vamos a esperar. Eso es lo que es metabolización. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro hasta ahí? Como les dije, pueden hacer sus preguntas también a través del chat. Bueno, parece que está claro. Vamos a continuar entonces. Acá hay una pregunta, gracias. Todo claro, todo claro. Gracias, muchas gracias. Ya. El último punto, la excreción o la eliminación del fármaco. Nuestro organismo tiene muchas formas de eliminar lo que son los medicamentos. Yo tomé Reprimán, pasó liberación,
Cumplió la liberación, cumplió la absorción, cumplió la distribución, cumplió la metabolización. Como ya está empezando a hacer el efecto del medicamento, nosotros sabemos que el medicamento elimina sustancias tóxicas y nuestro organismo solo va a seleccionar la cantidad que requiere para que empiece a hacer el efecto deseado. Eso es lo que hace en metabolización. Pero en eliminación va a eliminar todo lo que ya no sirve de ese medicamento. Son las toxinas que se va a eliminar del medicamento. Que esas toxinas van a ser eliminadas por diferentes formas. Por la vía rectal, a través de las deposiciones, por la vía urinaria, a través de la micción, puede ser eliminada a través del sudor, a través de la respiración. Por esas formas puede ser eliminada y nuestro organismo ya lo elimina. Nuestro organismo escoge la forma de cómo eliminar todas esas toxinas. Yo no quiero ahí eliminarlo, lo vomito y ya, no. Ya el medicamento se ha absorbido. El vómito no es un proceso de eliminación de medicamento, no es una excreción. La excreción son los procesos, es el proceso de eliminación del organismo de forma voluntaria y deseada, no provocada ni inducida. ¿Sí? Eso es lo que es excreción y eliminación. ¿Está claro hasta ahí? Podemos eliminarle, como les dije, a través de la orina, las lágrimas, el sudor, la saliva, la respiración, la leche materna, en caso de las lactantes, madres lactantes, en las heces, en la vesícula biliar también. Por diferentes formas podemos eliminar el medicamento. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Vuelvo a repetir, pueden hacer sus preguntas a través del chat, ¿sí? A ver, acá hay una pregunta. Entonces, cuando un paciente vomita el medicamento después de tomarla, ¿no lo elimina entonces? No, no lo elimina, Daisy, no lo va a eliminar. Eso ya es una reacción adversa, una reacción secundaria al medicamento. No es una eliminación, no es una excreción del medicamento. ¿Ya? Es una reacción adversa. El medicamento ya se absorbió. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? No hay por qué, Daisy, gracias a tu pregunta. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Alguna otra duda? Bueno, en vista de que no hay más dudas, preguntas, vamos a continuar. Hablamos del efecto placebo. Dentro de lo que es farmacovigilancia, hablamos del efecto placebo. ¿Qué nos dice el efecto placebo? Estos se asocian con la toma de cualquier fármaco, inerte o no, y se manifiestan frecuentemente con alteraciones del estado de ánimo y cambios funcionales relacionados con el sistema nervioso autónomo. Es necesario este aspecto hacer algunas distinciones.
Placebo nos dice, puro es cualquier sustancia esencialmente inerte. Por ejemplo, las cápsulas de lactosa, las inyecciones de solución salina. Y el placebo impuro se refiere a una sustancia con propiedades farmacológicas bien establecidas para que se empleen a dosis suficientes para producir un efecto propio. Ya tienen ahí la diferencia. Tenemos dos tipos de placebo. Placebo impuro, placebo puro. El puro es cualquier tipo de sustancia que utilizamos. Una cápsula de lactosa o inyecciones de solución salina que producen un efecto impuro. Pero en cambio, cuando hablamos de un medicamento, un placebo impuro, va a ser que el medicamento que le administramos a ese pacientito va a empezar a presentar un efecto propio del medicamento. El efecto placebo, lo que es puro o llamado inerte, va a ser que no va a presentar un efecto que es contrario al medicamento, que no esperamos del medicamento. Eso es el placebo. ¿Ya? La cual este placebo va a depender mucho en la edad del paciente. En la edad nos dice, es indispensable tomar precauciones especiales con los niños, en particular al administrar hormonas u otros fármacos que influyan en el crecimiento y desarrollo. Hay hormonas, medicamentos que utilizamos a los niños para que quieran crecer o desarrollar, ¿no? Pero estas hormonas pueden producir un cambio muy diferente en esa persona que no es propio del medicamento. Y eso llamamos un efecto placebo puro o inerte. ¿Ya? Y en el sexo nos dice, en ocasiones las mujeres son más susceptibles a los efectos de una dosis dada del fármaco, quizá por tener menor masa corporal durante el embarazo, particularmente en el primer trimestre de gestación. Debe evitarse todo tipo de fármaco que puedan afectar al feto. ¿Qué trato de decir con esto? Que el medicamento que yo administre no se va a producir el efecto propio en esa persona, que puede afectar un efecto muy distinto en el bebé, ocasionar lo que es el aborto, por ejemplo, ocasionar una amenaza de aborto, ocasionar un daño que está muy fuera del efecto del medicamento, que es un efecto contrario a lo que tiene que producir. ¿Ya? Eso es. Los horarios de administración de los medicamentos, estos horarios van a ser elaborados por nosotros. Nosotros nos acomodamos la hora de administración, pero si el médico nos dice administración cada 8 horas, por ejemplo, amoxicilina la administramos cada 8 horas, yo me tengo que adecuar a mi horario para que el paciente reciba durante el día 3 veces al día. Le administraré a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 10 de la noche. Eso es que yo me estoy acomodando y me voy a acomodar para mi CARDES. Y así los colegas apliquen la misma hora terapéutica. Como también, no solo ahí, no solo el paciente va a recibir un medicamento, va a recibir bastantes medicamentos que tenemos que coordinar o alargar el tiempo. Si está amoxicilina a las 8, tendré que poner, digamos, 8:20, otro medicamento, ¿no? Digamos, otro está indicado, insulina, por ejemplo. La administraré por vía subcutánea y me va a decir de preferencia en las ayunas o después de los alimentos, de cada alimento.
consume, terminó de comer, pasó 10 minutos, le administro su insulina. Y posterior a eso, administraré su amoxicilina. ¿Ya? Para cada medicamento hay que adecuar una hora. El cumplimiento terapéutico y el éxito de la farmacoterapia. El cumplimiento terapéutico es un factor fundamental en el éxito de la farmacoterapia en el ámbito de la farmacología, teniendo en cuenta el cumplimiento de su medicación del paciente, que este paciente va a tener que ingerirlo siempre a la hora indicada que nosotros le vamos a administrar, teniendo en cuenta las indicaciones, el proceso, la vía de administración. Eso hay que tener en cuenta. El conocimiento de la responsabilidad del profesional del medicamento, esto creo que ya les hablé. Sí, ya les hablé eso. Está repitiendo. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Antes. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? A ver, acá hay una pregunta. El RAM es. El RAM se va a producir en el momento de la absorción, perdón, en la absorción, distribución, ahí se va a producir. Y en la metabolización. En esos tres procesos se va a producir el RAM. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Hay alguna duda o consulta que deseen realizar? Bien, no habiendo ninguna otra consulta o duda, les indico que esta clase está siendo grabada para aquellas personas que, bueno, no han podido asistir o que han entrado a la mitad de la clase, para que así puedan tener este enlace de grabación y puedan también acceder a lo que son los certificados. Recuerden que tenemos certificados digitales que se envían a través del correo o a través de su WhatsApp, y también tenemos certificados en físico. En Lima hacemos envíos a todo Lima, Lima metropolitana, y también hacemos envíos a provincia. Bien, justamente gracias, licenciado, por compartirnos también este curso que vamos a dar el día de mañana en el horario de 7 de la noche hasta las 9 de la noche, de cuidados hospitalarios y seguridad del paciente. También lo estará dictando el licenciado Jonathan Pacheco, el licenciado que el día de hoy nos ha hecho partícipe a este tema de farmacovigilancia en enfermería. Bien, también todos nuestros cursos tienen certificación, pueden acceder a ellos, como les indiqué, de manera digital, o también pueden acceder de manera física. Los costos se los pueden indicar a través de sus asesores. ¿Quiénes son sus asesores? Son las personas que los han invitado el día de hoy a esta importante capacitación. Bien, sí, esta capacitación, como ya les expliqué, está siendo grabada, así que el enlace se los voy a compartir a través del grupal del curso, no hay ningún problema, o también pueden pedírselo a sus asesores. Como les vuelvo a indicar, los asesores son las personas quienes los han invitado el día de hoy a esta importante capacitación. Les han enviado tal vez el enlace por WhatsApp o tal vez por Facebook. Bien, o también aquí les voy a dejar, a ver, el chat
tal vez no sepan quiénes son sus asesores, no hay problema, me pueden escribir a este enlace que les acabo de enviar a través del chat del Zoom, bien, y a través de ese enlace voy a estar respondiendo todas sus dudas, inquietudes que puedan tener, ¿sí? No habiendo más preguntas, y recordarles que, bueno, el día de mañana, aparte de este curso de cuidados hospitalarios, por la mañana tenemos un curso de RCP que también va a ser virtual de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Los que gusten acceder también me pueden escribir al enlace que les estoy enviando para poder pasarles la invitación del curso y puedan también acceder a este curso que se estará dando por la mañana. Bien, ahora sí les voy a pedir que puedan activar lo que es su camarita. Gracias, licenciado, por compartir. Antes de esto, podría también, por favor, a ver un momento. Bien, entonces ahí el licenciado me va a ayudar con la proyección de nuestras cuentas. Licenciado, a ver si puede proyectar, por favor, nuestras cuentas. Perfecto. Bien, estas son nuestras cuentas oficiales, ¿sí? Les muestro las cuentas para que no haya ningún inconveniente. Los depósitos que entren a estas cuentas, ¿sí? Son las únicas cuentas oficiales que tenemos, no tenemos otras cuentas, para que así poder tener el registro de sus inscripciones de los certificados que deseen obtener. Como les indiqué, tenemos certificaciones en digital y también tenemos certificaciones en físico. Bien, ahora sí pueden prender su camarita. Muchas gracias, licenciado, para poder tomarles la foto grupal y dar ya por terminada la clase del día de hoy.